La noche caía lentamente sobre Belén, envolviendo el mundo en una oscuridad palpable. El aire estaba pesado, como si todo el universo se contuviera en un único, eterno respiro. La luna, oculta tras una nube sombría, parecía desvanecerse en el vacío. El viento soplaba con fuerza, arrastrando consigo un silencio denso, como si todo el cosmos aguardara, suspendido en el tiempo, el acontecimiento que cambiaría el destino de toda la humanidad. María, debemos encontrar refugio, debemos hallar un lugar, dijo José, mientras tomaba la mano de su esposa con una ternura tan profunda que parecía inquebrantable. Pero no había sitio en Belén para ellos. La ciudad, que estaba llena de peregrinos que habían llegado para el censo, no tenía más espacio para una joven madre y su esposo. Catalina Emmerich describió cómo, a pesar de que el mundo estaba lleno de gente, María y José, siendo los elegidos por Dios para ser los padres del Salvador, fueron rechazados por todos. Nadie los acogió, nadie les ofreció un espacio, pues el mundo no estaba preparado para recibir al Rey de Reyes. A pesar de ello, el alma de María permanecía firme, segura en la promesa divina, mientras caminaban por las callejuelas estrechas, buscando un refugio donde pudiera nacer el niño. La cueva a la que llegaron era humilde, un refugio de la noche que ni la luz del día ni la del hombre habían tocado. Era un lugar de sombras y frío, pero en ese mismo espacio se iba a dar a luz al niño que, como escribió Catalina, traería consigo la luz eterna. Aunque la cueva no ofrecía la comodidad ni el calor de un hogar, para María y José era un lugar sagrado, pues allí, en medio de la penumbra, el Salvador iba a nacer. Dentro de la cueva, el frío se hacía más presente. Las rocas eran duras, el suelo, rocoso. María, en ese momento, se encontraba en un profundo estado de oración, completamente unida a Dios. A pesar de estar sola en su cuerpo, no estaba sola en su alma. El Espíritu Santo la envolvía con una presencia divina que la fortalecía y la guiaba, sosteniéndola con una gracia que iba más allá de lo humano. Catalina Emmerich describe cómo, al estar llena de la pureza más absoluta, María se mantenía en total unión con el Creador. Su cuerpo, inmaculado y sin pecado, no experimentaba el dolor del parto como lo haría cualquier otra mujer, ya que el hijo que llevaba en su seno era el Verbo encarnado, y este misterio trascendía todas las leyes naturales. María, en su pureza y santidad, experimentaba este momento no como un sufrimiento físico, sino como un acto de total entrega y colaboración con el plan divino de redención. Ella, consciente del misterio que estaba viviendo, sabía que su sufrimiento era espiritual, una profunda conexión con el sacrificio y amor divinos que traería al mundo al Salvador. En su alma no había tristeza ni angustia, sino una paz sobrenatural que solo el Espíritu Santo podía otorgar. María se mantenía serena, orando y ofreciendo todo lo que ocurría como un acto de fe y amor incondicional hacia Dios. Así, en medio de esa profunda oración y sumisión a la voluntad divina, llegó el momento esperado por siglos. Con una serenidad inquebrantable y una paz que trascendía todo entendimiento humano, María supo que era el momento en que el Salvador del mundo iba a entrar en la historia de la humanidad. Su corazón latía con fuerza, pero no de dolor, sino de amor y devoción, sabiendo que estaba cumpliendo el rol más grande y sagrado que Dios le había encomendado. En ese instante, el silencio de la creación se rompió, el niño divino estaba por nacer, y con él, la salvación del mundo. Pero Catalina, en sus visiones, vio algo más, vio como el cielo entero esperaba, como los ángeles se arrodillaban en adoración. La creación misma, tal como había estado esperando desde el principio de los tiempos, ahora contenía el aliento. El niño, la luz del mundo, estaba por nacer. La cueva, llena de oscuridad, fue iluminada por una luz celestial, suave pero gloriosa, que no era de este mundo. Pronto, el niño, el Verbo hecho carne, haría su entrada al mundo, trayendo consigo la esperanza y la salvación de toda la humanidad. Catalina Emmerich nació el 8 de septiembre de 1774 en la pequeña aldea de Flamske, en el norte de Alemania. Desde joven, su vida estuvo marcada por un profundo deseo de entrega y sacrificio por Dios. Su devoción espiritual la llevó a ingresar al convento de las Agustinas de Coesfeld, donde pasó la mayor parte de su vida. Sin embargo, su camino no fue fácil. Catalina sufrió enfermedades físicas durante casi toda su vida, enfermedades que la dejaron debilitada y con un sufrimiento constante. Sin embargo, lejos de amedrentarse por su dolor, su alma se unió más profundamente a Cristo, y a través de su sufrimiento se unió mística y espiritualmente con los dolores de Jesús y la Virgen María.
fue una mujer que, a pesar de sus limitaciones físicas, vivió en un estado de intensa oración, penitencia y profunda contemplación. A través de su vida de oración y sacrificio, Dios le concedió gracias extraordinarias, visiones y revelaciones sobre los eventos más íntimos de la vida de Cristo y la Virgen María. Su vida fue un testimonio de fe, y sus visiones no solo proporcionaron consuelo y esperanza a aquellos que las escuchaban, sino que también abrieron un camino profundo de meditación para toda la Iglesia. Catalina experimentó una serie de visiones místicas que comenzaron en su juventud y se intensificaron a lo largo de su vida religiosa. Estas visiones, que ella compartía con los pocos que se encontraban cerca de ella, no solo revelaban detalles de la vida de Cristo, sino también la belleza profunda del misterio de la salvación. A través de sus visiones, Carolina Amorek pudo ver escenas de la vida de Jesús con una claridad extraordinaria, lo que permitió una comprensión más rica y profunda de los eventos que marcaron la historia sagrada. Uno de los aspectos más asombrosos de sus visiones fue cómo describió la vida de Jesús y la Virgen María con un detalle tan minucioso que sorprendió a los estudiosos y teólogos. En particular, Catalina narró, con una claridad que parecía provenir de un conocimiento directo y divino, los momentos más significativos de la vida de Cristo, desde su nacimiento hasta su pasión y muerte. En sus visiones, Catalina veía los escenarios con tal detalle que muchas de sus descripciones coincidían con lugares y detalles históricos que, en su tiempo, eran desconocidos o poco explorados. Las visiones de Catalina fueron tan precisas que varios estudiosos que investigaron su vida llegaron a la conclusión de que ella no solo estaba recibiendo revelaciones privadas, sino que se encontraba en un estado de unión tan profunda con Dios que podía ver, con los ojos del alma, lo que había sucedido en la vida de Cristo y de la Virgen María, tal como si hubiera sido testigo de esos momentos. Sus visiones y sus escritos fueron de gran ayuda para la comprensión más profunda de los misterios de la fe cristiana y sobre todo para la devoción a la vida de Cristo y la Virgen María. Su vida fue un ejemplo de sacrificio y obediencia a la voluntad divina, y las enseñanzas que transmitió a través de sus visiones continúan siendo una fuente de inspiración para los fieles y para los estudiosos de la vida de Jesús. El Papa Juan Pablo II, reconociendo la santidad de Catalina, permitió que su proceso de beatificación fuera iniciado. En 2004, Carolina Amorek fue beatificada, lo que representa un reconocimiento oficial de la Iglesia a su vida ejemplar y a las visiones místicas que, por siglos, han ayudado a millones de personas a profundizar en su relación con Cristo. La beatificación de Catalina, aunque ocurrió más de 150 años después de su muerte, fue el reconocimiento de una mujer que vivió con un sufrimiento redentor y una profunda unión con Dios. Uno de los aspectos más significativos de las visiones de Catalina es su influencia en el arte y la cultura religiosa. Su relato detallado del nacimiento de Jesús y su vida, por ejemplo, fue una de las principales inspiraciones para la obra La vida de la Virgen María de Clemens Brentano, quien fue el principal escritor que recopiló las visiones de Catalina. Este libro, junto con otras de sus obras, ha sido una fuente de meditación profunda sobre los misterios de la fe católica, especialmente en lo que se refiere al nacimiento, la vida y la pasión de Cristo. Su vida fue un ejemplo de cómo vivir en la sombra del sacrificio, intercediendo en silencio por el mundo entero. Como muchos santos, Catalina se convirtió en un modelo para todos aquellos que buscan seguir a Cristo a través de la humildad, la oración y la entrega total. Ya estableciendo el contexto de quién fue Carolina Amorek y por qué sus visiones no son fruto de su imaginación, continuemos con esta hermosa historia basada en sus revelaciones privadas. El cielo había permanecido en silencio durante siglos, aguardando el momento preciso en que la promesa de Dios se cumpliría. En ese día, una joven virgen de Nazaret, humilde y pura, fue elegida para portar al Verbo encarnado, el Hijo de Dios. La Virgen María, aunque destinada a un destino sublime, no sabía aún la grandeza de la misión que se le otorgaría. En su vida cotidiana, con sus pensamientos sencillos y su oración constante, María vivía en completa entrega a Dios. Su alma, sin embargo, estaba marcada para algo mucho más grande. Catalina Emmerich, en sus visiones, describe cómo María, en su simpleza y humildad, estaba siendo preparada por Dios para ser la madre del Salvador. Su corazón estaba lleno de una pureza inquebrantable, y su alma, desde el primer instante de su existencia, había sido concebida sin mancha, preservada del pecado original para ser la morada digna del Hijo de Dios. En el preciso momento de la Anunciación, cuando el ángel Gabriel se presentó ante ella, María no era ajena a la cercanía de Dios. En su vida de oración, había sentido una invitación interior a unirse más profundamente al designio divino, pero nunca imaginó que fuera para tan grandiosa misión.
El ángel, al llegar, la saludó con palabras que retumbaban en su ser: Dios te salve, llena de gracia, el Señor está contigo. La visión de Catalina describe el encuentro con tal intensidad que parecía como si el propio aire vibrara con la presencia celestial. María, al escuchar el mensaje, experimentó una profunda turbación. No por miedo, sino por la maravilla y la grandeza de lo que le estaba siendo anunciado. Catalina nos relata cómo, en su alma, surgió la pregunta: ¿cómo será esto, puesto que yo no conozco varón? Su corazón palpitaba, y aunque no entendía completamente el misterio, su alma aceptaba el llamado sin vacilar. Ella sabía que su vida, su voluntad y su ser entero eran para Dios. El ángel Gabriel, al responderle, le explicó el propósito divino: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por eso, el santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Lucas del 1 al 35. Este momento fue decisivo, un sí eterno, un sí que resonaría en el corazón de María por siempre. Su aceptación, como nos lo muestra Catalina, fue un acto de amor y fe tan grande que, a partir de ese instante, la humanidad cambiaría para siempre. María no vaciló ni un instante. Con humildad y amor, respondió con un: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Este sí, lleno de pureza y obediencia, no solo cambió el curso de la historia, sino que abrió el camino a la salvación para toda la humanidad. Mientras tanto, en otro rincón de Nazaret, San José, el justo y piadoso esposo de María, también recibía un anuncio divino, pero de una manera diferente. San José, hombre de fe profunda, nunca imaginó que su vida tomara tal rumbo. Era un hombre sencillo, noble, descendiente de la familia de David, pero había sido elegido por Dios para una misión tan sublime como la de María: ser el padre adoptivo del Salvador. La visión de Carolina Amorek describe a José como un hombre de gran virtud, pero también lleno de dudas y sufrimiento, especialmente cuando descubrió que María, su prometida, estaba esperando un hijo. El dolor de no comprender la situación, el temor de que María hubiera sido infiel a él, lo sumió en una profunda tristeza. Pero Dios, que en su infinita sabiduría había elegido a José, no lo dejaría solo. En un sueño, el ángel del Señor se le apareció, y con ternura y autoridad, le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María como esposa, porque lo que en ella ha sido engendrado es del Espíritu Santo. Ella dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Catalina en sus visiones describe cómo, al escuchar estas palabras, José se sintió abrumado, pero también aliviado y lleno de gratitud. Aceptó el designio de Dios, sin comprender del todo el misterio, pero con un corazón obediente, confiado en la sabiduría divina. José, al igual que María, fue elegido por su pureza y virtud. Dios no eligió a un hombre cualquiera para ser el padre adoptivo de Jesús, sino a alguien cuya fidelidad y humildad fueran ejemplares. Catalina relataría cómo San José, a pesar de las circunstancias, nunca dudó de la bondad de Dios, y cómo aceptó con amor y generosidad la misión que le había sido encomendada. En su silencio, en su dedicación a la Virgen y al niño, José fue un protector fiel del misterio divino. ¿Por qué María y José fueron elegidos? Catalina Emmerich, a través de sus visiones, subraya que la elección de ambos fue un acto de amor divino y sabiduría perfecta. María, la Inmaculada, fue elegida porque era la mujer más pura, la única que podía llevar en su vientre al Hijo de Dios sin que la corrupción del pecado original la tocara. En ella, Dios encontró la morada perfecta, sin mancha, sin imperfección. Pero, más allá de su pureza física y espiritual, María fue elegida por su corazón, por su disposición a cumplir la voluntad de Dios sin reservas, sin egoísmo, con un amor absoluto. José fue elegido no solo por su nobleza y virtudes, sino por su capacidad de vivir en la obediencia a la voluntad divina, incluso cuando ésta era difícil de comprender. Su fe inquebrantable y su humildad lo convirtieron en el guardián perfecto del misterio divino. A través de José, Jesús recibiría el nombre de Hijo de David, y a través de su protección y amor, Jesús crecería en un ambiente de paz y dignidad. Ambos, María y José, fueron elegidos no por su grandeza en el mundo, sino por su humildad y disposición para servir a Dios. Ambos fueron las herramientas perfectas que Dios eligió para cumplir su plan de salvación, y a través de ellos, la humanidad sería salvada. María y José, en sus corazones, sabían que lo que estaba sucediendo no era solo un hecho extraordinario, sino el cumplimiento de una promesa antigua. El que venía al mundo no era solo un niño, sino el Salvador prometido, el Redentor de los hombres.
Y aunque ellos no comprendieran del todo el misterio, su obediencia y amor hacia Dios fueron las claves para que el plan de salvación se hiciera realidad. La pureza de María había sido conservada por el Espíritu Santo, y el misterio que ella llevaba en su seno era un océano de amor y luz. En los primeros meses del embarazo, la Virgen experimentaba una paz interior que sobrepasaba todo entendimiento. Su cuerpo, santificado desde su concepción, no sufría los dolores comunes del embarazo. No había náuseas ni malestares físicos, porque el Señor había preparado su ser como un receptáculo puro para el divino niño. Sin embargo, su alma vivía en un estado de asombro y adoración perpetua. Catalina Emmerich describe cómo, en esos primeros meses, María pasaba la mayor parte de su tiempo en oración, en una entrega silenciosa y continua a la voluntad divina. El Hijo de Dios estaba creciendo en su interior, y cada momento de su espera era un acto de amor profundo, una meditación constante sobre el misterio que su alma percibía más allá de las palabras. Aunque no veía al niño con los ojos de la carne, María lo sentía en su ser entero, tan cerca de ella como el latido de su propio corazón. A veces, cuando se encontraba sola en su habitación, María acariciaba su vientre con una suavidad infinita, como si abrazara el misterio que llevaba en su seno. En esos momentos, su corazón se llenaba de una paz tan profunda que el mundo exterior parecía desvanecerse. Ella sabía que estaba esperando a aquel que cambiaría el curso de la historia, pero en su humildad, no se consideraba digna de tal honor. En su alma, solo había agradecimiento y amor. Todo en su ser se ofrecía como un sacrificio de alabanza a Dios. El misterio que la rodeaba no solo era espiritual, sino que también la hacía sentir distante del mundo. Aunque vivía en una pequeña casa en Nazaret, el peso del embarazo de María, aunque invisible a los ojos ajenos, era ya conocido por los cielos. Pero el pueblo no veía más que lo que sus ojos ordinarios podían comprender. Y en esa incomprensión, María, con su nobleza, se mantenía en silencio, solo ofreciendo su ser al Dios que la había elegido. José, el esposo justo y piadoso, vivía la vida en un estado de constante oración. En la visión de Carolina Emmerich, se describe a San José como un hombre marcado por la rectitud, un hombre cuya fe era inquebrantable. Su devoción a Dios y su amor por María eran el refugio que le otorgaba fuerzas en los momentos de angustia. Cada día, al levantarse, José se retiraba a orar, pidiendo sabiduría para cumplir con su misión de ser el protector de la Virgen y del niño que ella llevaba. José no deseaba nada más que el bien de María y el niño, y en su silencio, en su dedicación absoluta a proteger a su familia, se convirtió en un modelo de obediencia y humildad. Su corazón estaba lleno de gratitud y adoración, y aunque nunca buscó reconocimiento, Dios lo había escogido para una misión gloriosa, ser el padre adoptivo de Jesús, el Salvador del mundo. El destino de María y José, guiado por la providencia, les llevó a emprender un largo viaje desde Nazaret a Belén. El censo imperial convocado por César Augusto fue la causa de su viaje, pero detrás de esa circunstancia humana estaba la mano de Dios, que preparaba cada paso de la historia. El viaje no fue fácil. La visión de Catalina describe la dureza del trayecto, el terreno accidentado, las distancias interminables y el calor sofocante del día. A pesar de las dificultades, José se mostró incansable en su amor y protección hacia María. Ella, aunque llena de gracia, no dejaba de sentirse profundamente conmovida por las pruebas que atravesaba, porque, aunque no sufría físicamente, su alma experimentaba una profunda unión con el sufrimiento de la humanidad. El camino parecía un reflejo del dolor del mundo, pero también un preludio del gran sacrificio que Jesús, el niño que llevaba en su seno, tendría que enfrentar. En los momentos en que se detenían a descansar, María solía mirar al cielo estrellado, y sus pensamientos se elevaban hacia Dios, pidiendo fuerza para continuar. A veces, en el silencio de la noche, las estrellas parecían hablarle de la grandeza del misterio que llevaba en su ser, como si la creación misma estuviera esperando con ansias el nacimiento de Jesús. José, por su parte, no decía nada, pero su mirada hacia María estaba llena de amor y respeto. En su alma, sentía la magnitud de la misión que Dios le había encomendado, y aunque nunca pronunció una palabra sobre ello, su devoción a María era total. Ambos, unidos por el amor a Dios, compartían un silencio lleno de significado, que hablaba más que cualquier palabra. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, llegaron a Belén, una ciudad abarrotada por el censo. La multitud y la falta de espacios los llevó a buscar refugio en una pequeña cueva apartada, rodeada de animales. Catalina Emmerich describe este lugar como una sencilla morada, donde la grandeza del evento que iba a suceder no era visible para los ojos humanos.
En esta cueva, apartada de la mirada de los hombres, María daría a luz al Salvador del mundo. La noche en Belén llegó cargada de un silencio profundo, como si la misma tierra esperara en vilo el nacimiento del Salvador. La cueva donde se encontraban María y José, sencilla y apartada del bullicio de la ciudad, se convirtió en un refugio de paz, y el aire que la rodeaba parecía impregnado de un misterio indescriptible. La luz de las estrellas en el cielo brillaba con una claridad especial, como si los astros también estuvieran celebrando el advenimiento del niño divino. Que les observaban desde lo alto, maravillados por el cumplimiento de la promesa de Dios. María, en su pureza y humildad, experimentaba una mezcla de expectación y recogimiento. El momento tan esperado había llegado. El niño, que ya se manifestaba con un suave movimiento en su interior, la llenaba de un amor indescriptible. No era un parto común, pues el Dios encarnado no podía llegar al mundo de manera ordinaria. José, fiel a su misión de protector y esposo, no se apartaba de su lado. Aunque el cansancio de la larga travesía pesaba en su cuerpo, su alma estaba llena de una paz profunda. Él no necesitaba palabras para comprender lo que sucedía. En cada respiración de María, en cada movimiento suyo, sentía la presencia de Dios. En sus ojos, la devoción hacia ella y hacia el niño crecía cada vez más. Su amor no tenía comparación, era el amor de un hombre que sabía que estaba ante el mayor de los milagros, el mayor de los misterios. Los animales que se encontraban cerca, como los bueyes y los asnos, se quedaron en silencio, como si ellos también comprendieran que algo celestial estaba sucediendo. La luz que inundaba la cueva no venía de una lámpara, sino de una resplandecencia que emanaba del mismo cuerpo de María, que parecía brillar con la pureza del Espíritu Santo. María, con una serenidad sobrenatural, dio a luz al niño Jesús. José, con el corazón lleno de amor y veneración, estuvo allí para recibir al niño. María lo entregó con manos temblorosas pero llenas de amor puro. La visión de Catalina relata que, cuando el niño Jesús salió al mundo, el cielo se llenó de una alegría indescriptible. Los ángeles, en el más profundo de los misterios, alababan al niño recién nacido con himnos celestiales, pero ningún sonido en la tierra podía comparar con la música divina que invadía el universo. Después del nacimiento, María, con gran cuidado, envolvió al niño en pañales sencillos, confeccionados con amor, y lo colocó suavemente en el pesebre. Este humilde pesebre, un simple comedero para los animales, se convirtió en el trono del Rey de Reyes. El contraste entre la grandeza celestial y la pobreza terrena era abrumador. La visión de Catalina revela que, en ese momento, la cueva se iluminó con una luz más brillante que cualquier estrella, y el aire estaba impregnado de una fragancia celestial, como si todo el universo celebrara el nacimiento de la salvación. El niño Jesús, en su pequeño cuerpo, parecía irradiar una paz infinita. Sus ojos, aunque aún cerrados, reflejaban una sabiduría que trascendía el entendimiento humano. María, al mirarlo, experimentaba una felicidad indescriptible. En él, veía al Salvador, al Verbo hecho carne, pero también veía al niño que necesitaba su amor y su protección, al ser más frágil del universo, cuya misión trascendía cualquier comprensión humana. José, al ver al niño recostado en el pesebre, se arrodilló con humildad, llenándose de un amor tan grande que sus ojos se llenaron de lágrimas. Él, que había sido elegido para ser el protector de la Sagrada Familia, sentía una gratitud inmensa por haber sido partícipe de tan grande misterio. Con manos temblorosas, tocó la cabeza del niño, sintiendo en ese pequeño gesto la presencia de Dios mismo. En ese mismo momento, en los campos cercanos, los pastores que cuidaban sus rebaños se vieron rodeados por una luz gloriosa. Catalina Emmerich nos describe cómo una multitud de ángeles se apareció a los pastores, anunciándoles la buena nueva: hoy, en la ciudad de David, ha nacido para vosotros un Salvador, que es Cristo el Señor. Los pastores, maravillados y aterrados por la visión celestial, siguieron la luz que los guiaba hasta la cueva donde se encontraba el niño. Al llegar, encontraron a María y José con el niño en el pesebre. La humildad de la escena era profunda, pero también lo era la grandeza. Los pastores, al ver al niño, se postraron en adoración. Sabían que no estaban ante un niño común. Algo divino llenaba el aire, algo que los llenaba de una paz celestial. María los miraba con ternura, pero también con una profunda reverencia. En sus ojos brillaba la luz del amor maternal y el respeto por el misterio que ella misma vivía. Afuera, el mundo continuaba en su curso.
Las estrellas seguían brillando, los vientos soplaban suavemente, y las hojas de los árboles se movían sin hacer ruido. El mundo no entendía lo que había sucedido esa noche, pero en el corazón de María y José, en el alma de los pastores y los ángeles, se había desbordado una alegría inmensa. El Salvador había nacido. La visión concluye con un pasaje de profunda reverencia, en el que se menciona cómo María, después de haber entregado al niño al mundo, se retiró en un momento de oración. La Virgen, junto a José, alabó a Dios por haberse dignado habitar entre los hombres, en la más humilde de las moradas. Y así, en esa cueva, rodeados por la luz de lo divino y la sombra de la pobreza, nació el niño Jesús. Hoy, en medio del bullicio y el consumismo que caracterizan nuestras celebraciones, la Navidad se ha convertido a menudo en una festividad de luces, regalos y fiestas. Pero, si realmente queremos entender el significado más profundo de este evento que cambia el curso de la historia, debemos mirar más allá de los adornos y las tradiciones superficiales. Debemos regresar al humilde pesebre, a la cueva de Belén, donde un niño recién nacido, envuelto en pañales, vino al mundo no con esplendor ni con la gloria terrenal que los hombres esperarían de un rey, sino en la fragilidad y pobreza de la carne humana. En las visiones de Catalina Emmerich, vemos cómo la Virgen María, con todo el amor de su corazón, acogió al niño Jesús, sin comprender completamente la magnitud de lo que implicaba esa misión divina, pero con una confianza absoluta en Dios. Ella vivió el nacimiento de su hijo en la más absoluta humildad, sin quejarse, sin buscar reconocimiento. El pesebre, lugar donde el Salvador del mundo hizo su entrada, fue el más humilde de todos los escenarios. Un lugar pobre, frío y sencillo se convirtió en el trono del Rey del Cielo. El mensaje de la Navidad no se encuentra en la abundancia de lo material, sino en la pobreza del corazón dispuesto a recibir a Cristo. Jesús nació en la pobreza, en el silencio y en la soledad, porque no necesitaba riquezas ni fama, lo que venía a traer era la salvación, un amor tan grande y tan desbordante que no podía ser contenido en los confines de un palacio o de un mundo que no lo recibiera. A los humildes, a los sencillos, a los que buscan lo esencial, se les da el mayor de los regalos, el Hijo de Dios. En nuestra vida cotidiana, el verdadero espíritu de la Navidad nos invita a hacer un espacio para este niño Dios en nuestros corazones. Así como José y María recibieron al niño con reverencia, nosotros también debemos aprender a recibirlo en nuestras vidas, especialmente en los momentos de oscuridad, de dolor y de incertidumbre. En este tiempo de Navidad, somos llamados a volver a la simplicidad, a la humildad y a la generosidad de corazón. Navidad no es solo un evento histórico que celebramos una vez al año, sino una invitación constante a recibir el amor de Dios, a compartir ese amor con los demás, a acoger a Jesús no solo en los altares, sino en el pesebre de nuestros corazones.